Víctor Fernández presenta su dimisión como entrenador del Real Zaragoza. Hoy vengo al canal a hablar de 8 posibles sustitutos del hasta ayer entrenador del conjunto maño. Con la derrota de ayer del Real Zaragoza en la Romareda frente al Oviedo, Víctor Fernández dijo basta y presentó su dimisión al cargo del Real Zaragoza. La verdad es que las últimas semanas no estaban siendo nada buenas, ni para el técnico ni para el equipo. De hecho, en varios senos de la afición zaragocista, Víctor Fernández ya estaba muy cuestionado. Yo he visto en redes sociales la afición totalmente dividida entre los que estaban a muerte con Víctor y lo defendían hasta la saciedad, hasta los que decían que ya era hora y que había que destituirlo sí o sí. Yo la verdad es que no creo que sea todo culpa de Víctor, pero lo que está claro es que se le había ido de las manos y creo que a veces un cambio pues es una buena decisión. Pero bueno, no es vídeo este para hablar de ello. Si queréis un vídeo hablando de ello, me lo pedís en comentarios. Antes de empezar, os voy a pedir, por supuesto, que os suscribáis al canal, que dejéis un like. Y voy a empezar con 8 nombres, que voy a ir rápido y os lo adelanto porque si no el vídeo va a ser eterno, de entrenadores que están en el mercado libre. Esto es fundamental, no quería buscar ningún entrenador con equipo y que creo que pueden ser unas buenas opciones para venir al Real Zaragoza. Algunos ya han estado, otros no han estado pero han sonado y otros ni siquiera han sonado nunca, pero creo que pueden ser buenas opciones. Vamos a empezar con dos que ya hablé en su día cuando vino Víctor Fernández al Real Zaragoza de ellos. Por eso voy a pasar rápidamente. De hecho os voy a dejar el vídeo por arriba por si lo queréis ver porque quizá no lo he repasado, pero creo que puede haber algún entrenador que todavía puede estar por ahí. El primero, Albert Celades. Ya os adelanto que es de todos el que menos me convence, sobre todo porque lleva sin entrenar desde el 2020, cosa que me parece extraño. De hecho, hace poco más de medio año le hacían una entrevista de por qué no entrenaba y él decía que estaba esperando la oportunidad idónea. Con Celades el Real Zaragoza gana un entrenador que ya conoce la casa, jugó en el equipo maño cuando era futbolista y creo que es un chico que no necesitaría adaptación. Es otra de las cosas que he buscado con los entrenadores. Que sean personas que no necesiten adaptación, que hablen el castellano y que conozcan la liga o, en su defecto, conozcan el club. Ya veis ahí, su sistema predilecto es un 4-4-2 y la última alineación que colocó en su época como entrenador, que fue con el Valencia. Ahí veis una alineación con un 4-4-2 muy clásico, con un doble pivote con jugadores de buen trato de balón, dos extremos, uno un centrocampista en banda y el otro un extremo puro. Y arriba un 9 más puro como Maxi Gómez y un delantero más móvil que puede caer a banda como Rodrigo Moreno. Como digo, lo bueno de Albert Celades es que es un chico que conoce la casa, que además ha sido segundo de grandes entrenadores como Lopetegui, por ejemplo, o de entrenadores que han estado en clubes top. Ha sido también seleccionador en categorías inferiores de España. Bueno, es un entrenador que tiene un bagaje y que ha estado en el Madrid también. Y que como jugador también ha estado en el club madrileño, ha estado en el Real Zaragoza en Primera División. O sea, que es un tío que tiene bagaje y que llegaría con cierto peso al Real Zaragoza. La segunda opción, Javi Gracia, el ex del Leeds o del Valencia, y que quizá de todos los que voy a hablar hoy es el que tiene más cartel internacionalmente y por ello es más difícil que pueda venir. Como digo, su último equipo fue el Leeds, ahí lo veis con su formación predilecta, el 4-2-3-1, un 4-2-3-1 bastante engañoso porque en realidad es casi un 4-4-2 con un delantero jugando por detrás de otro punta. De hecho, ya veis que el mediapunta en esta situación es Rodrigo Moreno, que era el segundo punta casualmente en la última alineación de Albert Celades, qué casualidad. Y como veis también, dos laterales bastante ofensivos como Junior Firpo y Luke Ayling, un doble pivote con Marroca y McKennie, un jugador más técnico como Roca y un jugador más destructivo como McKennie, y luego dos bandas a pierna cambiada como Sinisterra y Harrison. Dos puntas móviles, por cierto. Bamford es un 9 bastante móvil para los que no lo conozcáis.
Así que Javi Gracia, que sería más o menos, yo creo, línea bastante continuista de lo que viene haciendo Víctor Fernández con ese, pongámonos, Badar por detrás de un punta más móvil, como puede ser Soberón si está, y si no, Iván Azón, 2 puntas y un doble pivote con un jugador más destructivo que Iribarre y un pivote más posicional, Marc Aguado o Toni Moya. O sea, más o menos la línea continuista de lo que viene haciendo Víctor Fernández en cuanto a formación, ¿vale? O sea, siempre voy a hablar de formaciones porque luego cada entrenador, pues bueno, ya sabéis el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Vamos con otro ex zaragocista que pasó por la Casa Maña como jugador, que es Gustavo Poyet. Ahí lo veis que recientemente, su último trabajo fue como seleccionador griego, que lo dejó en marzo. Y ahí veis con Poyet sí que sería un cambio de esquema bastante radical. Juega con un 4-3-3 muy ofensivo, con un pivote organizador, 2 interiores, 2 extremos y un punta. O sea, aquí sí que es un cambio bastante drástico a lo que venía haciendo Víctor Fernández. ¿Por qué? Porque pasamos a tener una defensa de 4 normal y corriente, sin ningún tipo de invento, un pivote organizador, un jugador que sea técnicamente más o menos bueno, Marc Aguado, por ejemplo, creo que es el más simbólico de esta plantilla, el que más puede hacer ese rol, y luego 2 interiores. Ya los perfiles, los que quiera el entrenador, independientemente del partido, de tal, nos podemos poner a inventar, pero bueno, un 4-3-3 ofensivo de toda la vida, no hay mucho que inventar. Vamos al siguiente, que es uno de mis preferidos, ya lo sabéis. Por cierto, Poyet, exjugador zaragocista, como digo, ya conoce el Real Zaragoza y eso creo que le puede ayudar a la adaptación tanto a la ciudad como al club. Siguiente entrenador que, como digo, es uno de mis preferidos porque ya lo mencioné en el vídeo de la otra vez, que es Pacheta. Viene de estar en el Villarreal, su último club, un cargo en primera división, jugando competición europea, por lo tanto creo que su cartel también puede ser elevado, pero bueno, quién sabe. Y ahí lo veis con un 4-2-3-1 bastante de Pacheta. De hecho, si pensáis en el Elche, ponía una formación con perfiles muy parecidos. Una defensa de 4 con 2 laterales súper ofensivos, Alex Moreno y Altimira, que de hecho son más carrileros que laterales. De hecho, Adrián Altimira era un jugador que jugaba más en el Villarreal B y que ahora está en el Leganés y que con Pacheta fue importante porque no tenía otro perfil tan ofensivo. Un doble pivote creativo con Comesaña y Terrats. No hay jugadores destructivos en este doble pivote, cosa importante. Un media punta técnico como Manu Trigueros, poco movilidad pero creativo. 2 extremos a pierna cambiada, Ilías, que es un jugador zurdo que se mete hacia adentro, y Brent Brereton, que es un jugador casi más un punta que juega en banda. Y arriba del todo, un punta de referencia, Sorlo. O sea, lo que podría ser Iván Azón. Y en bandas, pues quizá Badar jugaría tirada a banda izquierda. Ilías Akomach, que podría ser ese Adrián Liso o Agueraqueche, que hay que recordar que en su día ya lo hacía en el Elche con Iván Sánchez. Y un mediapunta creativo, que podría ser, pues bueno, ese mismo Badar si no jugase en banda, si le dejases la banda a Duares, o incluso Francho Serrano o Toni Moya, podría ser quizás ese jugador más posicional. Ya digo que a mí Pacheta es un técnico que me gusta, además ya ha hecho grandes temporadas en segunda división, tiene experiencia, como digo, incluso en competiciones europeas en primera, así que poco más se puede pedir. Otro técnico que viene de primera división y que además no ha tenido buena suerte esta temporada, pero que viene del año pasado salirse, en mi opinión, en segunda, es Luis Miguel Carrión. El año pasado, ya lo sabéis, temporadón en el Real Oviedo, lo ficha la Unión Deportiva Las Palmas y este año es verdad que no ha tenido del todo suerte, tampoco le han preparado la mejor plantilla del mundo, pero ahí lo veis, con su 4-2-3-1, que también puede ser 4-4-2, el año pasado en el Oviedo oscilaba bastante si jugaba con Borja Sánchez en la media punta o quizás pasaba más al 4-4-2 puro y lo tiraba a banda izquierda, pero bueno, que sepáis que está ahí entre un 4-4-2 y un 4-2-3-1, algo bastante parecido, por cierto, a lo que venía haciendo Víctor Fernández. Ya digo, ese Kylian Rodríguez podría ser Samet Badar o Agueraqueche y a partir de ahí un delantero en banda como Jaime Mata, que bueno, no siempre es así porque en el Oviedo hay que recordar que ahí jugaba muchas veces Paulino de la Fuente. Lo que sí que le gusta es jugar en izquierda o en una de las bandas, por lo menos, con un mediapunta tirado a banda. Ahí veis en imagen a Manu Fuster.
también solía jugar casi siempre Alberto Moleiro, y si no, en el Oviedo jugaba siempre, ya digo, el mismo Borja Sánchez. Un doble pivote con un jugador más creativo y otro más defensivo, y los laterales también es muy llamativo que le gusta uno súper ofensivo, en este caso Viti Rozada también lo era en el Oviedo, y luego uno más defensivo. Aguille es Mika Mármol, que es un central reconvertido a lateral en este caso, y en caso del Oviedo era Pomares, que también, bueno, es más ofensivo que Mika Mármol sin duda porque es lateral, pero sigue sin ser Viti Rozada. Así que un perfil bastante interesante el de Luis Miguel Carrión, que también, ya digo, viene de hacer una gran temporada en el Oviedo el año pasado. Otro perfil que me gusta, no tanto quizá como estos dos anteriores, pero creo que tiene esa juventud y puede tener ese hambre, aunque es verdad que en la parroquia zaragocista puede que no guste mucho por su pasado ex en el Huesca, es Francisco, que es un entrenador bastante revolucionario, a la hora de hacer cambios, a la hora de mover jugadores, a la hora de... Pero creo que en el Rayo hizo una buena labor. Ahí lo veis, un 11 bastante habitual en su etapa en el Rayo, con un 4-2-3-1, dándole muchísimo protagonismo a los jugadores de banda. Era un Rayo en el que tanto Isi Palazón como Álvaro García eran piezas capitales, y creo que puede ser una buena opción para el Real Zaragoza. Ya digo, de todos los que he colocado me voy a centrar más en el perfil que en la alineación, porque es un entrenador joven respecto a lo que os he enseñado, y que puede llegar con mucha hambre y muchas ganas de demostrar a la Romareda, que creo que puede ser importante para el entrenador que venga. Y me quedan dos opciones, quizá dos de las más queridas por la afición del Real Zaragoza. La primera, la habéis visto en la portada, sabíais que iba a estar sin ningún tipo de dudas, Gabi Milito. Se ha pedido desde hace muchísimo tiempo la llegada del exjugador del Real Zaragoza y del Barça, entre otros, al banquillo de la Romareda, y es, permitidme que os lo diga, el que supondría el cambio más revolucionario a efectos de formación. Ahí veis, suele jugar siempre con 3 atrás o 5, dependiendo de la formación, dependiendo de quién juegue en los extremos, porque, bueno, los carriles, porque muchas veces coloca extremos y otras veces coloca laterales, pero bueno, que sepáis que es 3 centrales, 2 jugadores por banda y luego 4 futbolistas por dentro, 2 pivotes y 2 mediapuntas. No juega con extremos, bueno, juega más bien con segundos puntas metidos por dentro. Vargas es un delantero reconvertido a segunda punta y Bernard sí que es un extremo reconvertido a media punta. Ya lleva mucho tiempo jugando de media punta, el brasileño, por cierto. Y luego un delantero centro. Ya digo que aquí, quizá por perfiles de la plantilla, sería lo que menos me cuadraría, porque quizá Vargas sí que podría ser Samet Badar, Bernard podría ser Aguera Queche, luego Azón en punta, pero más allá de eso no veo que a lo mejor Adrián Liso, Aduares se quedarían quizás sin demasiada participación, pero es verdad que esta plantilla del Zaragoza creo que pide a gritos jugar con 3 centrales por la poca solidez defensiva, y creo que lo que sí que se potenciaría mucho son los carriles, tanto a Dani Tasende como a Marcos Luna o Iván Calero por el otro lado. En el doble pivote, Marc Aguado y Keidi Vare, sobre todo ellos dos, quedarían mucho más refugiados jugando con 2 mediapuntas por delante. Así que, bueno, quizá podría ser el momento de probar a Gabi Milito y cambiar todo un poco, además de lo que supondría, obviamente, a efectos de afición y de club, la llegada de un histórico del Real Zaragoza como es el pequeño, de los Milito. Y por último, tendría que meterlo en este vídeo, no sabía si meterlo o no, pero digo, bueno, hay que meterlo porque la vieja confiable nunca falla, que es Juan Ignacio Martínez, Jim. De hecho, os he puesto no un 11 de su última época, sino que... de su última etapa, sino un 11 de su última época en el Real Zaragoza. Un 4-1-4-1, aunque en el Zaragoza varió mucho de esquema, jugó 4-3-3, jugó 4-4-2... He visto que jugó con muchísimos esquemas, pero bueno, en su carrera como entrenador, su esquema más usado es el 4-1-4-1, por ello he cogido una alineación basada en este esquema de su último año en el Real Zaragoza. Ahí veis, no os voy a explicar los perfiles de los jugadores porque los conocéis a todos de memoria, así que creo que la llegada de Jim podría suponer un impulso. Es verdad que quizá no tanto como la llegada de un nuevo entrenador al que no se conoce
y muchos se lo quieren ganar, porque como habéis visto, algunos de la plantilla ya estuvieron con Jim, pero está claro que para la Romareda sería, como os he dicho antes, la vieja confiable de decir, oye, Jim ya nos sacó de un apuro mucho más gordo, obviamente, de la situación actual del Real Zaragoza en su día, y por qué no, va a pasar ahora que nos saque y que nos reflote un poco en estas malas sensaciones y malos resultados de los últimos, iba a decir de los últimos meses, bueno, las últimas semanas, vamos a dejarlo ahí, que creo que tampoco hay que ser demasiado injusto. Así que nada, chicos, me gustaría que me dijeseis en comentarios cuál es vuestro preferido, cuál creéis que será el que viene también. Creo que son dos preguntas distintas, pero que también pueden ir de la mano, ¿por qué no? Y nada, dejad un like, compartid el vídeo con todo el mundo que penséis que le pueda gustar y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.